Bien, llegamos entonces a nuestra segunda conferencia en este Día de Grandes Exploradores Antárticos. La siguiente conferencista se llama Adriana Panicini Miranda. Adriana Panicini es estudiante también, en este caso del último año de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes. Se ha desempeñado como expositora del convenio de desempeño entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Magallanes, denominado Gaia Antártica. Ha efectuado conferencias fuera de la región, en diversos establecimientos de la región de la Araucanía, especialmente en colegios rurales mapuches, como así también en la Universidad de la Frontera. Actualmente se encuentra trabajando para el programa Explora, realizando charlas alusivas a las temáticas antárticas. El título de su conferencia es Ernest Shackleton, su paso por Magallanes. Ernest Shackleton es una de las más grandes historias de supervivencia de todos los tiempos y uno de los más extraordinarios ejemplos de liderazgo. Nos referimos al intrépido explorador quien embarcó junto con su equipo de marineros y científicos en un intento de ser parte de la gran historia antártica. La crónica de esta extraordinaria expedición representa una historia sin igual en los anales de la supervivencia y en esta conferencia conoceremos un poco más acerca de ella. Un fuerte aplauso para Adriana Panicini. Hola, muy buenos días. Como planteaba recién, soy estudiante de Historia. Actualmente me encuentro realizando mi práctica profesional en el Liceo Experimental UMAG, del cual también fui alumna. También estuve con la Escuela Manuel Bulnes, así que muy contenta por verlos nuevamente. Y como les comentaba entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este personaje, Ernest Shackleton. Les pregunto a ustedes, a los de arriba, si habían escuchado acerca de él. ¿Sí? ¿Les suena parecido? ¿Sí? No. Y si yo les pregunto por Piloto Pardo, Piloto Luis Pardo, ahí, un poquito más quizás, ¿cierto? Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver de qué manera estas dos figuras, bastante emblemáticas, ¿cierto?, se conocen, y es precisamente aquí, en nuestra región. Ernest Shackleton, como les contaba entonces, lamentablemente no hemos dado cuenta que no es muy conocido en nuestra región, pero sí es bastante conocido en varios lugares del mundo, principalmente por estas características, liderazgo y tenacidad. Se estudia alrededor del mundo, ¿cierto?, la figura de Ernest Shackleton, principalmente por esas dos características. Y el lugar donde desarrolla esas es aquí, en la Antártica, perdón. ¿Ya? Aquí mismo, en la Antártica. La Antártica, el último continente en ser descubierto, ¿cierto? En el siglo XIX, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, comienza y se desarrolla la etapa de las grandes expediciones, las que recién comentó mi compañero Rodrigo. Y aquí finalmente se desarrolla la historia de Ernest Shackleton, en un momento donde la Antártica suscitaba un gran interés. Pero precisamente Ernest Shackleton no solamente quería llegar a la Antártica, sino que llegar al Polo Sur y atravesar el continente. ¿Ya? Esa es la expedición que vamos a conocer. Pero ¿quién era Ernest Shackleton? Ernest Shackleton nace en Irlanda en 1874 en una familia relativamente acomodada, hijo de un padre médico. A los 16 años, él toma una decisión trascendental en su vida. Él decide abandonar la escuela y se enrola entonces en la Marina Mercante inglesa. Desde ese momento entonces comienza esta asociación con el mar. ¿Ya? ¿Cuáles son los primeros acercamientos de Shackleton en la Antártica? Son precisamente estas dos expediciones. Una a mando de Robert Falcon Scott, en 1901. Desde esa época estamos conversando, ¿ya? Posteriormente, él crea una expedición y él lidera esta expedición, conocida como la expedición Nimrod, el nombre de la embarcación. Aquí Shackleton logra llegar a aproximadamente 150 kilómetros del Polo Sur. A ver si retrocedemos un poco en la imagen. El Polo Sur, chicos, es el centro de la Antártica. Y ese era el objetivo de Shackleton. Lamentablemente, en esta segunda expedición no lo logra. Por lo tanto, él se plantea un nuevo objetivo. Este tercer viaje, entonces, era llegar a la Antártica, al Polo Sur. Es así, entonces, como
cuando él llega de Inglaterra, a pesar de que no había logrado este objetivo de llegar al Polo Sur, ¿cierto? Él llega y es considerado como un héroe nacional. Aquí hay una portada de un diario sumamente importante, donde, por ejemplo, se plantea que es el hombre que había alcanzado el punto más lejano al sur. Por esta razón, es condecorado como caballero, escribe un libro que finalmente se convierte en un bestseller y también otorga conferencias a lo largo y ancho de Europa. Pero, no contento, ¿cierto?, porque su objetivo era mayor, él intenta entonces llegar al Polo Sur. Y como planteó mi compañero hace un momento, lo que él plantea, lo que él quiere para sí y su expedición, es atravesar la Antártica. Aquí vemos entonces, atravesar la Antártica por perros, por trineos tirados por perros, ¿ya? Ese era el objetivo. Para eso entonces él necesita dos embarcaciones, dos barcos, ¿cierto? Uno, el Endurance, ese es el barco más importante que vamos a estudiar ahora. El Endurance entonces es una embarcación noruega, si no me equivoco, y que entraría por el mar de Weddell, el que está allá arriba, y atravesarían entonces con los perros tirados por los trineos, ¿cierto?, tirados por perros, atravesarían la Antártica llegando hasta el mar de abajo, el mar de Ross. Para eso entonces estaría una segunda nave, la Aurora. Ellos finalmente llevarían al continente a toda la expedición de Shackleton. Una expedición necesita dos elementos fundamentales, como son la tripulación y el financiamiento. Respecto al financiamiento fue bastante fácil. Recordemos que él dató una figura en Inglaterra. Él había sido condecorado caballero. Por lo tanto, el dinero lo obtuvo, podríamos decir, que rápidamente. Ahora, respecto a la tripulación, no fue hasta sino 1914 cuando él publica un mensaje en un diario bastante importante donde se plantea este pequeño mensaje, este pequeño aviso. Se buscan hombres para peligroso viaje, salario reducido, frío penetrante, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, dudoso regreso sano y salvo, honor y reconocimiento solo en caso de éxito. ¿Cierto? Medio confuso. ¿Cuántas personas creen ustedes que acudieron a ese mensaje? ¿Cuántas? ¿Pocas? ¿Poquitas, dice? Respondieron más de 5.000 personas. Y ustedes se preguntarán por qué. El interés que suscitaba la Antártica era sumamente importante. Estamos hablando de 1914. El contexto histórico de la época es súper importante. Se está declarando la Primera Guerra Mundial y por lo tanto estos hombres estaban súper conscientes de que estaban en una etapa muy distinta a las otras y por lo tanto querían ser partícipes de actividades tan brutales, por así decirlo, como ir a una expedición a la Antártica, donde no se te aseguraba nada, porque vemos ahí que dice honor y reconocimiento solo en caso de éxito. Pero ellos, valientes hombres, entonces deciden emprender este viaje. Comienza entonces el viaje, yo les contaba el contexto histórico, 1914, Primera Guerra Mundial, la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania. Es así como Shackleton y toda su tripulación zarpan entonces. Imágenes de abajo que corresponden a las reales del fotógrafo de la expedición de apellido Horley. Olvidé su nombre ahora. Comienza el viaje entonces. Esto es 1914. Estas son las imágenes. En agosto zarpan de Inglaterra. En octubre entonces llegan a Buenos Aires, donde son recibidos atentamente por el pueblo de Buenos Aires, y posteriormente se dirigen a una isla subantártica, Georgia del Sur. En diciembre entonces se dirigen finalmente a la Antártica. En diciembre de 1914 zarpan ya con destino a la Antártica. La nave entonces entra en contacto, de inmediato la nave acá entra en contacto con una tremenda masa de hielo que le impide seguir avanzando. Y estas son imágenes. Y con dificultades y gracias a la labor de los hombres, como pueden ver la imagen de allá, la Endurance, la embarcación, finalmente avanza unos cuantos kilómetros más. Ya vemos entonces cómo con grandes dificultades esta expedición. Miren, 1915, acuérdense que se zarparon en agosto de 1914. 1915, en enero, finalmente queda la Endurance, queda completamente atrapada en el hielo. Y esta es arrastrada en dirección al norte. Lo primero que hacen entonces es desembarcar a los perros, que ya llevaban mucho tiempo dentro de esto. Los perros eran más o menos 69 perros, ¿ya? Entonces imagínense la gran cantidad de estos animales y finalmente
la inquietud, ¿cierto?, de estos pobres animales ahí encerrados. Bajan a los perros y luego deciden bajar a la tripulación. Y también Shackleton toma una de las primeras decisiones, decide apagar el motor y ahí descansar un tiempo hasta que las condiciones climáticas mejoren. Y de esa forma podrían avanzar con su embarcación. Lo que algunos consideran como un grave error, porque lamentablemente el clima nunca mejoró. En febrero entonces deciden ya crear un campamento que es paralelo, ¿cierto?, a la embarcación. Y ahí entonces conviven y vamos a mostrarle unas imágenes más adelante. En octubre el hielo presiona de tal forma la embarcación que finalmente ésta se destruye y posteriormente se hunde. La tripulación, ¿cierto?, sobrevive en este campamento océano que estaba al lado de la nave. Hay imágenes, por ejemplo, ya están los perros, y ahí el momento donde finalmente la embarcación termina rompiéndose. Estas son imágenes que le quería presentar bastante interesantes de cómo era la vida que se desarrolla. Recordemos que ya llevan aproximadamente 4 o 6 meses arriba de este bloque de hielo, ¿cierto?, que era el campamento océano. Aquí vemos las características del liderazgo de Shackleton, porque finalmente lo que él hace es crear una serie de actividades para que sus hombres finalmente no pierdan la moral, no bajen la moral. Por ejemplo, tenemos acá partidos de fútbol clásicos, tenían que estar sí o sí. También los perros fue parte importante de su entretención. Habían imágenes bastante interesantes de Shackleton con parte de su tripulación, ¿cierto?, donde realizaban obras de teatro, habían conciertos de música, además obviamente de todas las investigaciones científicas y meteorológicas que lograban hacer en el continente. Pero todas estas actividades eran realizadas por Shackleton, con un objetivo, de que los hombres finalmente no se echaran a morir, ¿ya? Y hay imágenes de los animales de la expedición, ¿los logran ver? ¿Sí? Gigantes, así se dan cuenta, el perro de allá es súper grande. Y también esa pequeña gatita es una gatita que no estaba dentro de la expedición, pero que finalmente se coló. Y la imagen de acá atrás, de acá, perdón, es los 4 perros que nacieron en la Antártica. ¿Ya? Ya. Dijimos que zarparon en 1914, ahora estamos en 1916 y estos hombres todavía están en la Antártica. Diciembre de 1915 es cuando Shackleton toma una nueva decisión importantísima. Decide entonces que, ya que nadie los va a rescatar porque nadie sabe que están vivos, la verdad es que todo el mundo creía que la expedición de Shackleton finalmente había sido un fracaso y que probablemente estaban todos muertos. Por lo tanto, Shackleton, suponiendo eso, decide tomar esta decisión. Ellos salvan los botes de rescate, los botes de salvavidas, por así decirlo. La verdad es que desconozco el nombre. Y con esos botes entonces ellos deciden entrar al mar y navegar en pequeños botes. Ahí hay imágenes. Por lo tanto, deciden entonces entrar a la mar con estos botes, pero no logran avanzar. Y es por esto que deben crear un nuevo campamento sobre un nuevo hielo. Es así como en abril finalmente deciden abandonar el lugar y sobre los 3 botes, se dirigen a la tierra firme más cercana, la isla Elefante. Pisan tierra firme tras 16 meses. Llegan a la isla Elefante, pero hay que también destacar que fue un viaje sumamente tormentoso, pero finalmente llegan. Y las condiciones de la isla, lamentablemente, como se puede ver acá, es una isla súper inhóspita, no tienen de dónde sacar alimento, por lo tanto Shackleton toma una nueva decisión. Él, junto a otros 5 hombres, viajarán a una isla que sí está habitada, como es la isla Georgia del Sur. ¿Se acuerdan la donde zarparon la primera vez? Esa misma. Entonces, desde ese momento, entonces, Shackleton toma estas grandes decisiones, que por eso uno lo considera como un líder. Él toma los 5 mejores hombres, mejores en condiciones físicas, y decide entonces trasladarse a la isla Georgia del Sur. El viaje es súper complicado. Son 6 hombres dentro de un bote. Finalmente llegan, pero llegan al lado equivocado de la isla, al lado donde no estaba habitada. Por lo tanto, deben cruzar a pie toda la isla y llegar finalmente a la estación ballenera que estaba en Georgia del Sur. Finalmente llegan a la estación ballenera y la verdad es que la gente queda sorprendida, la mayoría de hombres, queda muy sorprendida, principalmente porque se les daba por muerta toda la expedición. Lo primero que se hace entonces, este es un mapa para que se me haya entendido, lo primero que se hace entonces es intentar rescatar a los otros hombres que habían sido dejados en la isla Elefante.
Y para eso hay 3 intentos de rescate y los 3 son fallidos, lamentablemente. El primero de ellos fue una misma embarcación de la estación ballenera, no logra adentrarse a la Antártica. Tampoco después una embarcación uruguaya, tampoco. Luego una embarcación de Magallanes, la goleta Emma, tampoco lo logra. Finalmente, el cuarto intento de salvación, ¿cierto?, de rescate, se lleva a cabo y logran rescatar a la tripulación. ¿Quién fue el que capitaneaba esa nave, las Campavías Yelcho, como dice ahí? Es este personaje que puede ser un poquito más conocido, que es piloto Luis Pardo Villalón, un santiaguino pero radicado acá en la región de Magallanes para esa época. Él finalmente en 1916, en agosto, es decir, justamente 2 años desde que se adentraron a las aguas, ¿cierto?, finalmente es rescatado. Y esta es una imagen, la imagen de allá, la pueden apreciar donde está la Yelcho atrás y el momento exacto donde los hombres finalmente se encuentran con sus compañeros. Esta es una imagen también. Por último, acá está lo importante. Nosotros estamos estudiando esto ¿por qué? Principalmente por su relación con nuestra región y principalmente con nuestra ciudad. Estos náufragos, porque así eran llamados, ¿cierto?, los náufragos que estaban perdidos, durante 2 años, son recibidos con bombos y platillos acá en nuestra ciudad. Se pueden dar cuenta, arriba es el puerto y abajo es la plaza de armas. Y miren la cantidad de población de personas que se encuentran entonces recibiendo a estos náufragos. La verdad es que alborotó completamente a toda la ciudad, porque es un hecho realmente súper destacable. Y a manos de quién entonces esta gente sobrevive, y eso se rescata y se valora harto, es que principalmente estos sobreviven gracias a la labor, ¿cierto?, de Luis Pardo. Rodrigo, ¿me ayudarías con esas imágenes, por favor? ¿Las acercas con el...? Bueno, lo que les quiero mostrar es que la relación de Shackleton, no, la que sigue, por favor, los slides que no se logran ver. Ya, bueno, esa imagen. Ellos arriba, acá está Shackleton, ¿cierto?, junto con 2 de sus compañeros, cuando llegan a Punta Arenas a pedir ayuda, porque todavía había gente en Isla Elefante. Por lo tanto, ¿quién lo recibe en esa época? El canciller de Gran Bretaña. Y el lugar donde ellos vivían correspondía precisamente a la imagen de abajo. Las actuales dependencias del diario El Pingüino. Este personaje que estamos hablando, ¿cierto?, Ernest Shackleton, finalmente estuvo en los aposentos entonces de esa casa. ¿Se dan cuenta? Uno pasa continuamente y no sabe la historia que hay detrás. Ya, ¿qué pasó? Estamos hablando que acá en Punta Arenas se le dio un tremendo recibimiento, pero lamentablemente el contexto histórico de la época, ellos llegan aproximadamente en 1917 a Inglaterra, y en Inglaterra obviamente estaba en pleno apogeo la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no fueron recibidos como aquí o como en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo. Es así como ellos deben pasar sus días de forma anónima, ¿cierto?, muchas veces. Algunos deciden incluso enlistarse al ejército e ir a combatir en la Primera Guerra Mundial, así de audaces. Finalmente, lo que queremos rescatar entonces, su cuerpo... A ver, lo más importante entonces es que él decide, entre todo este contexto, ¿cierto?, bastante triste podríamos llamarlo, él decide crear una nueva expedición e ir nuevamente a la Antártica. Y solicita el apoyo, ¿cierto?, e invita a varios de la tripulación de la expedición pasada, ¿cierto?, esta expedición súper trágica. Algunos dicen que sí, y sería entonces el 4.º acercamiento de Shackleton con la Antártica, pero lamentablemente solo llega hasta Georgia del Sur, donde después de una gran cena de bienvenida que se le da a toda la tripulación, él fallece en su recámara de un ataque al corazón. Fallece entonces en 1921 en Georgia del Sur a los 47 años de edad, y esa es su tumba. Ese es el momento del funeral, ¿cierto? Y actualmente esa es una imagen de hoy. Lo que queremos rescatar, que eso iba en un principio, lo que queremos rescatar finalmente son las características que dijimos al principio. Liderazgo y tenacidad. Él tenía un objetivo súper grande, que era atravesar el polo, ¿cierto? ¿Recuerdan ese objetivo? Él finalmente tuvo que redireccionar ese objetivo, y un objetivo que era mucho más grande, mucho más importante, que era salvaguardar la vida de todos y cada uno, de su tripulación, y finalmente lo logra. Esa es la historia de Shackleton, chicos, espero que les haya gustado, muchas gracias.
Más fuerte ese aplauso, chicos, para estos dos conferencistas. Ambos estudiantes de los últimos años de sus carreras aquí en la Universidad de Magallanes. Así que para nosotros es un especial placer tenerlos acá. Les agradecemos muchísimo. Y también a ustedes su presencia y su interés por conocer más acerca de lo que somos, de nuestra identidad y de nuestra región, aquí en la Universidad de Magallanes y siempre a través de las pantallas de UMAC TV. Hasta la próxima.